Onal por la familia, sí, o sea, de nazis, Onal por la familia. Y este autobús, a ciudad en la que llegaba, ciudad que pues había varias manifestaciones en contra de ellos, ¿no? Porque pues sí era como de, ¿qué onda con ustedes? Al final el que estaba presidiendo esta organización, Juan Onjo, o Juan Odonjo, algo así se llamaba, pues le terminó tapando la boca a una mujer, así literalmente una manifestante le puso la mano en la boca, fue un escándalo y hizo otras cosas, ¿no? Él empezó a ir porque tuvo los meses, lo invitaron a varios programas de televisión en donde daba como sus argumentos, pero al final los argumentos, o sea, se demostraba que los argumentos eran totalmente inválidos y totalmente, pues, refutables. Y con esto, con estas invitaciones y con estas cosas y con estos escándalos que hizo, lo terminaron sacando, ahora sí, lo terminaron sacando de la dirigencia de esta organización. Pusieron a otro apenas hace algunos meses, que también ya en meses ha dado de qué hablar. La organización en sí misma es una organización que está era cualquiera. A lo mejor este señor o estas personas no han tenido mucha suerte en sus declaraciones, pero pueden poner a cualquiera y todos van a pensar exactamente de la misma manera, porque la organización en sí misma piensa de esta manera. O sea, no hay como a qué irle. O sea, la única manera de que dejaran de estar en el escándalo es que se desintegrara y se pusieran a leer, ¿no? Pero pues bueno, ahí está, ¿no? Igual, regresando como un poco a las noticias, bueno, tenemos esto de Disney. Entre las noticias así como curiosas, en marzo, en el mismo marzo salió del closet, del otro que salió del closet fue Daniel Newman, que es a lo mejor mucha gente o alguna gente la conoce porque es actor sale en la serie de The Walking Dead. Y él salió en marzo del closet, se declaró también como parte de la comunidad LGBT y pues ahí también estaba, ¿no? En el mismo marzo, después de este de este beso, de esta escena gay en Disney anuncia también, porque Disney empieza como a cargar con todo a favor de la comunidad, y Disney anuncia que en la película que se iba a estrenar en 2017, en el verano del 17 que se estrenó, pero aquí desde marzo anuncia que en la película de La Bella y la Bestia, en donde sale Emma Watson y todo esto, que iban o sea, se confirma que había como una escena gay, una escena de un beso gay entre el personaje de Gastón y uno de sus amigos. Así estuvo también, después causó polémica porque en algunos países, sobre todo de Oriente, pues no, o sea, le pidieron a Disney censurar la película y no poner esa escena. Disney dijo que no le va a censurar. Y en esa película también se da como ese primer beso gay en una película de Disney así oficial. Entonces pues ahí es cuando se empieza como a abrir un poco, ¿no? Ya en abril, de los que se salen del closet. Dicho sea de paso, el actor que hacía de Gastón, o que hace de Gastón, ya había salido del closet. Ese sí es declarado gay, así totalmente liberada. Entonces pues él hasta, pues para él fue algo normal, ¿no? O sea, él es gay en la vida real. En abril, por ejemplo, sale del closet de esta persona que les decía que es Barry Manilow, el cantante de esta canción que les puse al principio. Y aquí ya empezamos en esta parte de abril-mayo. Bueno, marzo, abril, mayo, ya empezamos ahora sí con un poco más con lo fuerte, lo que daría de qué hablar todo el resto del año en cuanto a la comunidad, porque en los primeros días de abril en los primeros días de abril es cuando se dan los primeros reportes de estos campos de concentración y cárceles que hay en Chechenia, en Rusia. Las primeras
Las primeros reportes fueron de un periódico ruso que se llama Novaya Gazeta. Este periódico es un periódico de la oposición, o sea, es un periódico que está en contra de Putin, es un periódico que también ha tenido muchos problemas con el gobierno porque es de una posición muy fuerte, es como uno de los periódicos también más reconocidos de Rusia. Y pues obviamente también ha apoyado algunas causas como esta LGBT y todo. Estos empezaron a dar a finales de marzo del 2017, pero aquí, o sea, en el resto del mundo no se conoció sino hasta principios de abril. Estos primeros reportes de estos campos en Chechenia. Eran reportes que dio este periódico, no se sabía todavía como bien a bien qué era, qué es lo que pasaba. Sobre todo fueron los activistas, algunos activistas rusos los que empezaron a denunciar esto, pero pues no, todavía no se destapaba todo lo que era, ¿no? Pero ya empiezan a ver estos primeros reportes. Ya a mediados y a finales de abril es cuando se empieza, cuando hay gente que ha sido detenida, que ha sido llevada, y empieza aquí en a partir de este mes, a partir de abril, es cuando se destapa todo el escándalo y todo el horror que pasa en Chechenia. Obviamente el presidente primero Putin lo negaba, ¿no? Putin lo negaba, el presidente de Rusia, pero también el dirigente de Chechenia, también al principio lo negó, pero después pues ya empezó a decir cosas y declaraciones como que en Chechenia no había homosexuales, que eso que ya los iban a exterminar, que eso no, o sea, nunca hasta la fecha. Ahora sí que el que gobierna Chechenia con todo, o sea, y Putin no se mete en cuestiones políticas, pero de todas maneras, aunque se metieran, o sea, Putin tampoco es el lado de la defensa de los derechos LGBT, o sea, ese también es un homófobo de carrera larga. Pero sus declaraciones al final, o sea, al principio eran como de que no hay estos campos de concentración ni nada, o estas cárceles, pero al final empezaron a salir poco a poco testimonios de gente, y al final esto ya fue en mayo. Ya para mayo, una persona, uno de los que estaban presos en esas cárceles chechenas, que logró escapar de esas cárceles, que se llama, pues creo que es el que nos dice Gustavo porque nos está escribiendo, que se llama Maxim Lapunov o Lupanov, yo creo. Él logró escapar de Chechenia, se fue a Moscú, se fue a otras ciudades rusas fuera de este feudo checheno, y fue el que ya dio una declaración así normal ante organizaciones de derechos humanos, que dice que pues a ellos los agarraban sin previo juicio, sin ninguna posibilidad de defenderse, sin ningún cargo específico, los llevaban a esas cárceles y los torturaban con choques eléctricos, los torturaban con golpizas, que la mayoría de ellos se morían, al final los terminaban matando, y pues ahí los tenían, ¿no? Es el primer testimonio que se da ya en mayo sobre esto que está pasando, que pasa ahí. Al final las autoridades pues sí la siguen como negando, ¿no? Pero empiezan a hacer declaraciones, por ejemplo, dice este líder de Chechenia, dice que en primera no habría esos campos, que porque en Chechenia no hay homosexuales, ¿no? O sea, es como, o sea, quién sabe cómo lo hace para que no haya, pero dice que no hay, ¿no? Y después
empezó a decir y empezó a dar declaraciones que también empezaron a alentar el odio entre la misma población, porque dice que, y era algo que también es muy real, o sea, tampoco está inventando nada, pero a partir de sus declaraciones empieza a desatar más el odio y dice que no es necesario siquiera que ellos vayan y que busquen a la gente y que la encierren en esas cárceles y las torturen, porque las mismas familias y la misma gente, los mismos amigos y las mismas familias, al enterarse o si se enteraran que alguna persona es gay, algún hijo, algún primo, sobrino o algo es gay o es lesbiana o es transexual, que ellos mismos los matarían, que ellos mismos los matarían para defender el honor de la familia por haber tenido una aberración como esas. Entonces que ni siquiera es necesario que ellos los arresten y los maten en las cárceles. De todas maneras, lo que después se supo también por otras declaraciones, porque el primero fue que nos decía Gustavo, este ruso que logró escapar, que se llama Maxim, y después de él hubo otros que también lograron escapar y empezaron a escaparse y empezaron a decir que pues a las familias mismas también tenían, o sea, sí, que las familias de por sí eran homófobas, ¿no? Y que las familias sí los podían denunciar y sí los denunciaban, pero independientemente de eso, si las familias no los denunciaban, o más bien cuando agarraban a una persona en el campo, las torturas y los choques eléctricos y los golpes eran para que la gente empezara a soltar nombres de otras personas que pudieran estar, o sea, de amigos, de conocidos, de amantes, de parejas y también de familiares, y que inclusive las mismas familias estaban como que de alguna manera presionadas y obligadas para denunciar a esta gente, ¿no? A las lesbianas o a los gays. Esto fue una cosa ya, o sea, si de por sí la homofobia en Rusia estaba brutal y cada año que quieran hacer la marcha van y les ponen una madriza y había grupos neonazis que estaban ahí matando homosexuales y el gobierno no hacía nada y promulgan leyes en contra de la, según ellos, propaganda homosexual, si de por sí eso ya estaba grave, pues todavía medio dices, bueno, está como más o menos como en otros países, ¿no? O en algunos países. Pero ya esto de Chechenia es una cosa que sí puso a Rusia particularmente, o sea, a Rusia toda, porque a pesar de que Chechenia y el resto de Rusia no sean muy... o sea, no sean culturas similares, porque en Chechenia son de otra etnia, son chechenos, son musulmanes, tienen una historia política distinta, los rusos se los metieron ahí a la fuerza, han tenido también problemas entre ellos, pero a pesar de eso Rusia enterita se puso en el ojo del huracán, los chechenos se han puesto en el ojo del huracán, y inclusive en esta cosa de empezó a haber también gente que se escapaba hacia otras ciudades de Rusia, pero que aún estando en otras ciudades de Rusia decían es que los chechenos, o sea, la policía chechena inclusive puede ir hasta las otras ciudades de Rusia con su, pues así que con su aparato policíaco, con su aparato de inteligencia, agarrar a esas personas, deportarlas a Chechenia, y una vez que lleguen a Chechenia ya no los vuelve a ver nadie y no los vuelve a ver pues no, o sea, pues sí, no los vuelve, no se vuelve a saber de ellos, ¿no? Hubo un caso también muy lamentable y un caso muy, bueno, entre todo lo lamentable que puede pasar acá, pero uno de los casos también lamentables es de un cantante que desapareció, que hasta la fecha sigue desaparecido, que ya, pues, ya muchos, obviamente, mucha gente lo declara como ya fallecido, que era un cantante checheno, que se le acusó o se presumía que podía ser gay, o se presumía que podía ser, pues sí, que era gay, y al final él fue una de estas personas que logró, pues bueno, que salió de Chechenia, que estaba en otro lado él, distinto, pero que regresó a Chechenia para la boda de uno de sus familiares, y que cuando regresó a Chechenia, pues al final también desapareció, es uno de los desaparecidos. La gente sabe, o sea, se sabe y se especula que lo pudieron haber mandado a uno de estos campos, a uno de estas cárceles, y que pues evidentemente también ahí pues sufrió de tortura, sufrió de vejaciones y al final falleció. Esto pues tiene desde el año pasado hasta ahorita, no se sabe nada.